Buenas noches. El día de hoy hemos decidido cambiar de formato. Vamos a hacer una entrevista al doctor Almanza, que nos narre su historia. ¿Qué piensa? ¿Quién es el doctor Almanza? Pues antes que nada, buenas noches y les doy las gracias por esta oportunidad que pues, me dan de expresarme y de platicar un poco con ustedes. Como lo dice la doctora Mónica, yo soy el doctor Alejandro Almanza Jiménez. Nací en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Ya hace algunos ayeres, nací en 1953, por lo que ya tengo la friolera de 69 años. Soy hijo del señor José Almanza Medina y mi señora madre, la señora Magdalena Jiménez Moreno. Ambos son originarios también de Salamanca. El origen de mi papá, pues él siempre se dedicó al comercio y a la agricultura. Y mi mamá, pues solamente como ama de casa. Yo considero que mi infancia, pues, fue feliz. Normalmente los niños de mi época jugábamos mucho en el barrio, que fue el barrio alto en Salamanca, Guanajuato, y considero que mi infancia, pues, la pasé muy feliz. Tengo 5 hermanos, porque fuimos una familia de 6, 4 hombres y 2 mujeres. Actualmente mis 2 hermanos mayores ya fallecieron y ahorita sobreviven mis 2 hermanas. Tengo un hermano que radica aquí en la Ciudad de México. Él es de profesión arquitecto y fuimos los únicos 2 profesionistas de la familia. ¿Dónde te ves? Mi educación primaria fue, bueno, yo hice la educación preprimaria que le dicen actualmente, pero en aquella época se llamaba parvulitos. Entonces yo hice el primer y segundo de párvulos en el colegio Josefa Ortiz de Domínguez de Salamanca, Guanajuato, y mi educación primaria en el colegio Salamanca. Posteriormente pasé a la secundaria estatal 18 de marzo y mi preparatoria la hice en la Escuela Preparatoria Salamanca. Tuve una transición en ese momento que no estaba incorporada a la Universidad de Guanajuato, no la aceptaba. Hicimos nosotros algunos movimientos ahí para que la Universidad de Guanajuato nos absorbiera y finalmente lo logramos. La preparatoria de Salamanca fue reconocida por la Universidad de Guanajuato y fue pues prácticamente mi educación básica. ¿Qué te movió a estudiar medicina? Pues mira, realmente a mí desde niño me gustó la medicina. No sé, yo no tengo antecedentes de familiares médicos ni de conocidos médicos en aquella época. Yo creo que lo que me motiva es de que el primer contacto que tenemos como niños y de un profesionista, pues es precisamente el médico. Entonces, desde muy niño me llamó la atención eso. Y aparte, recuerdo que cuando estaba en la preprimaria, o sea, en parvulitos, si a algún niño le salía sangre o alguna cosa, pues a mí no me espantaba y yo trataba en un momento dado de atenderlo. Incluso ya todo el mundo sabía y las maestras cuando algún niño se golpeaba o algo y le empezaba a salir sangre, pues a mí me llamaban y decían, oye, por favor, atiéndelo, para el sangrado, etcétera. Bueno, porque todo el mundo le tenía asco. Entonces, pues desde niño eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo llegaste a la universidad? Yo estudié primero de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero mi ilusión siempre fue estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, como propósito, para no perder semestres, me inscribí con la anuencia de mi papá en la Universidad Autónoma de Guadalajara y le dije yo que al año lo que pensaba hacer era enviarme a la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente fue una odisea muy grande. Nos venimos como un grupo de 100 personas
alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entre ellos vino como compañero alguno que ustedes conocen, que es el doctor Pérez Noyola, que también fue mi compañero, y estábamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara y nos metimos ese grupo a la universidad. Nos costó un poquito de trabajo, tuvimos que realizar examen de admisión, y aparte estaba en aquel momento la efervescencia todavía del movimiento del 68. Acababa de pasar lo de la matanza de estudiantes de junio del 71, y eso estaba todavía muy reciente. Entonces llegamos en esa efervescencia de movimientos estudiantiles, y realmente para mí fue impactante, porque de estar en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde en un momento dado casi rezábamos un Padre Nuestro antes de empezar las clases, y fue un contraste tremendo al llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México y encontrarme en el auditorio Che Guevara cantando la Internacional. Que yo no sabía hacer la Internacional, pero simplemente pues, los apoyaba con el puño y supuestamente cantaba yo la Internacional. Entonces fue un gran contraste, pero fue así como ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y a dónde hiciste el internado? Ya mi internado, que fue el 5º año de medicina, lo hice en el Hospital General de Querétaro. Es un hospital del sector salud que pertenecía en aquella época, que lo llamaban la Secretaría de Salud. Era un hospital donde a partir de las 2 de la tarde ya no había médicos de base, no había médicos. El hospital era manejado exclusivamente por médicos internos, lo que nos daba pues manga ancha en el tratamiento. No sé qué tantas iatrogenias hayamos causado, pero fue una etapa de mucho aprendizaje el internado, y lo realicé en el Hospital General de Querétaro. Posteriormente, ya el 6º año de medicina, que es el servicio social, lo realicé en un ejido que se llama Santa Apolonia y pertenece al municipio de Río Bravo, en Tamaulipas. Era colindante pues con la frontera con Estados Unidos. A mí me quedé, yo estaba entre Reynosa y Matamoros, y me tocó una zona rural de aquella zona, y la pasé también súper bien. Si hay algún episodio de mi carrera que yo quisiera en un momento dado repetir, sería mi internado de pregrado y mi servicio social. ¿Y por qué la trauma? ¿Por qué traumatología? Bueno, yo siempre quise hacer una especialidad en el área quirúrgica. Inicialmente yo pensaba en cirugía general, dado que mi señora madre murió cuando yo estaba haciendo el internado de pregrado, y ella murió por una complicación de un abdomen agudo secundario a una ruptura de la vesícula biliar. Entonces, en ese momento sentí como el deseo o la necesidad de estudiar cirugía general, pero pasó un poquito el tiempo y me llamó también mucho la atención la trauma y la ortopedia. De hecho, desde que cursé yo el curso de trauma y ortopedia en la universidad, lo realicé en el Hospital Rubén Leñero, y me llamaba mucho la atención. Aunque no me tocaba guardia, iba yo a hacer guardias a la Buena, iba a hacer guardias al Joco, porque durante mi preparación de curso en el Rubén Leñero nos prohibieron entrar a urgencias. Entonces, para mí hasta cierto punto fue frustrante, por lo que pues me iba a los hospitales y me gustaba la trauma. ¿Por qué? Porque el residente se iba a dormir a las 3 de la mañana, y a partir de esa hora, pues ya los pacientes que llegaban, pues ya los veíamos nosotros en cuanto a suturas, en cuanto a colocar férulas, inmovilizaciones, y eso me llamó mucho la atención. Aprendí a hacer muchas cosas de trauma. ¿Hubo obstáculos? Sí, realmente hubo varios obstáculos. Mira, a mí me tocó hacer todavía internado rotatorio de posgrado.
Mi internado rotatorio de posgrado lo hice en el Hospital Regional de Concentración Zona Sur de Pemex, en Minatitlán, Veracruz. Obviamente teníamos prácticamente un pase automático, pero a los servicios médicos de Pemex. En aquella época no estaba el hospital de Picacho, únicamente el hospital de Azcapotzalco. Y obviamente tenías que presentar un examen posterior al final del internado rotatorio para ingresar al R1. Pero ahí yo ya mi idea era hacer trauma y ortopedia. Entonces busqué de alguna manera en el Seguro Social ingresar a hacer la residencia en trauma y ortopedia. El Centro Médico Nacional era en aquella época el non plus ultra, era lo que le llamaban la Catedral del Hueso. Grande, ¿no? Y era un hospital grandísimo, era un hospital que tenía 700 camas. Y ahorita, pues Magdalena Salinas, de trauma, no tienen esas 700 camas. Entonces, era un hospital muy grande y que todo el mundo quería hacer la residencia en el centro médico. Entonces, cuando yo fui a solicitar mi ingreso, el Seguro Social me dijo, no hay cupo, nuestras plazas están cubiertas con nuestros residentes. Y entonces me dijo, oiga, ¿y no hay alguna otra manera? O dice, solamente que haya una vacante. Entonces, durante todo el mes de marzo, estuve yo llamando todos los días llamaba, señorita, ¿hay alguna vacante? Señorita, ¿hay alguna vacante? Yo creo que ya las tenía hasta el gorro a las señoritas. Yo quería. Y el último mes de marzo, llamé y dije, es el último día de marzo, llamé y dije, es el último día que llamo. Y ese día marqué al Centro Médico Nacional y me dijeron, doctor, hay una vacante, venga a firmar. Y en ese momento me salí del Hospital Pemex de Azcapotzalco y me fui directo al Centro Médico a firmar mi plaza como residente, y fue la manera como ingresé al Instituto Mexicano de Seguro Social con adscripción al Hospital de Ortopedia La Telón. Oh, que fue el que después se fue a Magdalena. Sí, la Clínica 27 se quedó como Clínica 27 del Hospital General, desapareció el Hospital de Ortopedia, porque ya fue cuando en octubre del 81 se abrió Magdalena de las Salinas, y en el 81 pues ya nosotros nos cambiamos allá. ¿Y cuál fue tu primera cirugía? Así que te llamas y querías, wow. Mi primera cirugía de trauma la hice durante el internado de pregrado en Querétaro. Resulta de que el director, el doctor Miguel Gutiérrez, que era traumatólogo, programó un retiro de clavo, pero en aquella época se utilizaban los clavos en unidades de Puncher. Programó un retiro y yo estaba rotando con de cirugía y me tocó entrar a mí. Y pues anestesiaron al paciente, lo preparé y el doctor no llegaba y le llamaron por teléfono, le llamé, me comuniqué y le dije, doctor, el paciente ya está preparado, ya nada más para que llegue usted a operar. Y dice, pues opérenlo usted. Entonces digo, para mí, dice, opérenlo usted, un residente, digo, un interno de pregrado, donde jamás había realizado una cirugía de este tipo, donde sabemos actualmente que en un momento dado es más difícil retirar un implante que colocarlo. Pues no sé, pero eso me quedó muy grabado y no sé cómo le hice, pero yo hice el retiro de material de síntesis y esa fue mi primera cirugía de trauma, un retiro de un clavo central. ¿Y qué anécdotas tienes como residente? Wow, Como residente, pues me marcó mucho el R2, porque llevábamos en el R2 prácticamente una enseñanza tutelar. Todo el R2 era rotar por ortopedia pediátrica, donde teníamos profesores muy estrictos, donde en un momento dado casi me hicieron arrepentirme de haber empezado a estudiar ortopedia, porque me agarraron
como agarraban a cualquiera, o sea, no me soltaban, no me soltaban, no me soltaban, hasta hacerte en un momento dado a aguantar. Pero gracias a eso te van formando un carácter de disciplina y que ahora les agradezco que lo hayan hecho. Esa parte siempre se agradece. Entonces, esa fue una anécdota importante durante el R2 y creo que fue lo que me marcó más y lo que me enseñó en un momento dado a tener disciplina, a tener más empeño en el estudio, a preparar más los pacientes, porque veíamos al paciente de pe a pa y hacíamos un buen plan preoperatorio y todo salía bien, perfecto. Todo el R2 fue de ortopedia pediátrica. Todo un año. Todo un año. Y aparte tu pensamiento va cambiando. Cuando llegas tú al R1, que generalmente pues ves a todos como dioses, a tus R3, a tus R4, a los médicos de base. Tu mentalidad va cambiando de tal manera de que cuando sales de R3 o R4 y eres R4 dices, pues creo que al finalmente no son tan buenos. Y en ese momento te empiezas tú a ensalzar y te empiezas a sentir que todo lo sabes y en ese momento dices, yo soy el bueno. Y no es cierto. Excelente. Exactamente. No somos dioses. ¿Y tienes anécdotas como especialista ya? Sí, ya como especialista recuerdo yo que terminé la residencia y me fui al hospital del IMSS en Irapuato, Guanajuato, y llegué muy saca la punta, como diciendo yo vengo de mejores hospitales de trauma y ortopedia, y había dos traumatólogos en Irapuato, el doctor Jasso, que había sido de la época antes de la AO, y el doctor Zapata, que en paz descanse, que era ya de las dos épocas, de la AO y de antes de la AO. Llego yo y yo creo que de novatada me rolan un paciente y me dicen, te rolamos este paciente. Y era un paciente que tenía 14 fracturas, un polifracturado. Y yo dije, bueno, pues yo soy el bueno. Agarré, programé mi paciente para, dije yo, lo que necesito es que primero mueva los brazos para que se pueda comer y pueda él empezar a hacer cosas. Y en ese momento lo programé para hacer la osteosíntesis de ambos antebrazos. Y solicité mi set básico de AO, solicité el set de placas. En esa época poníamos placas rectas angostas en antebrazo, con tornillos 4 o 5. Solicité yo todo mi material, el perforador, el set de tornillos, las placas, y como a los 10 minutos me hablaron de la central de equipo y me dijeron, doctor, dice, de lo que usted pidió, no hay nada. Lo que le sugerimos es de que venga a la central de equipos y revise con lo que contamos aquí. Y bajé a la central de equipos a la Selle y me mostraron dos charolas. Me dicen, esta es la ortopedia 1, esta es la ortopedia 2, las destapé y sorpresa, en una de las charolas no había ni siquiera separadores de home. Y había placas de Eggers, con de Sherman, y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, y había no un set de placas, había 2, 3 placas. Muy desilusionado, lo que hice fue que subí a piso, agarré una 438 y mandé al paciente a Centro Médico de Occidente, a Guadalajara, porque ni siquiera me lo aceptaban en León. Entonces lo mandé a Centro Médico de Occidente. Esa fue mi primera anécdota ya como especialista. Y saliste en grupo lado. Y salí. Ahí como que me bajaron los humos, me asentaron las válvulas y me centré en lo que realmente era manejar al paciente de traumatología y ortopedia en provincia. Pero eso me ayudó mucho porque en ese momento me uní a mis compañeros y ellos me enseñaron a manejar muchas cosas que no aprendes acá en la residencia. Yo allá con ellos aprendí a colocar para fracturas de cadera
hacíamos la osteosíntesis con clavos Smith-Petersen con placas de McLaurin, poníamos prótesis de Austin Moore, y fue de la manera en que aprendí a resolver problemas sin tener tanto material como teníamos acá en Magdalena. ¿De quién consideras tu maestro? Maestros, considero a todos mis maestros. Digo, sería como imposible nombrar a todos los maestros. El principal, yo creo que es el doctor Arturo Reyes Cunningham, que fungía como director del Hospital de Ortopedia Tlatelolco, y que a instancias de él se formaron los hospitales de Magdalena de las Salinas. El doctor tenía como jefes, había 3 servicios en el Hospital de Ortopedia. Había Ortopedia A, Ortopedia B y Ortopedia C. Ortopedia C funcionaba en las tardes, era el turno vespertino, y su líder era el doctor Díaz Ávila, un excelente cirujano. En la mañana, en Ortopedia A estaba el doctor Jorge Viña Valencia, y en Ortopedia B estaba el doctor Bernal, Guillermo Bernal. Entonces, bueno, pues cada uno de estos médicos como jefe de servicio tenía obviamente también el doctor Beltrán, que era el jefe de ortopedia pediátrica, que era un líder muy respetado y del cual tuve muy buenas enseñanzas. Pero obviamente de todos aprendo. ¿También te tocó el doctor Olvera, que trabajaba con el doctor Bernal? El doctor Olvera Barajas, bueno, hubo varios, como te digo, que no quiero mencionar nombres porque obviamente voy a omitir algunos, pero de los que me vienen a la mente está el doctor Juan Olvera Barajas, que después fue jefe de enseñanza en trauma y fue mi asesor de tesis. Estaba también el doctor Morales Loredo, excelente cirujano de cadera, el doctor García Clavel en pediatría, el doctor González Estudillo, la doctora Lucía Burto, el doctor Chavero, el doctor Rodríguez Cruz, el doctor Gómez. Todos esos en un momento dado me marcaron mucho. Y aparte, como te digo, la enseñanza en ortopedia pediátrica era tutelar, pero todos excelentes maestros. Yo lo que les mencionaba a los residentes es de que en un momento dado se debe de aprender de todos, porque debes aprender lo bueno y lo malo. Habrá excelentes cirujanos que les vas a aprender mucho, habrá muy malos cirujanos que también les vas a aprender, pero les vas a aprender lo que no tienes que hacer. Entonces siempre les recomendaba a los residentes que pusieran atención en todo lo bueno que tienen, y de esa manera iban a aprender. ¿Has hecho algún delito? Sí, hubo algunos compañeros que se fueron a hacer algún fellowship al extranjero, y en un momento dado solicité una beca a la APO. Solicité la beca en 1994 y la respuesta me llegó 2 años después, en el 96, donde la AO me aceptaba un fellowship, pero era en Alemania. Entonces yo dije, en Alemania. Lo pensé mucho y dije, ¿yo qué voy a hacer Alemania? Yo no hablo alemán, tengo un inglés muy deficiente, pero en el memo, en la respuesta que me mandaron con letras chiquitas, decía, su team quirúrgico habla un poquito de español y generalmente todo es en inglés. Entonces eso dije yo, pues de que me voy, me voy. Y entonces me puse como loco a prepararme, me metí a clases de alemán, me metí a clases de inglés, pero me di cuenta de que no iba a poder, porque ni aprendí inglés, ni aprendí alemán, y el español se me estaba olvidando. Entonces llegué a la conclusión de que realmente no era ese. Lo que hice fue dedicarme exclusivamente a aprender un poquito más de inglés, y pues me fui con un poquito más de inglés, que fue lo que me ayudó mucho. ¿Qué ventajas? Pues que no es la lengua materna de los alemanes. Entonces, de una manera u otra, pues me hice entender y me ayudaban. Y
me hablaban en ocasiones en español, lo poquito que sabían, los que sabían hablar español, y pues eso me ayudó mucho, ¿no? Y me fui en 1997, perdón, y me tocó estar en Alemania con el profesor Harald Schern. ¿Qué le has aportado a Magdalena? Al Hospital de Magdalena creo yo que lo que le aporté fue la creación del servicio de fracturas expuestas. No sé si se le pueda llamar creación o cómo se pueda expresar eso, pero recuerdo que andando con el doctor Colchero cuando organizó su primer congreso internacional de infecciones óseas, pues nosotros andábamos muy pegados a él porque le ayudamos en la organización de ese congreso internacional. Y alguna vez le pregunté qué me aconsejaba hacer para tratar de sobresalir un poquito y me dijo, pues haz algo que a nadie le guste. Y una vez pasando visita en el servicio de traumatología B del 5º piso, donde ya estaba de jefe el doctor Vázquez Caballero, pues rolé varias fracturas expuestas y cuando le decías a los médicos, te rolé una fractura expuesta y o sea, como que hacían un gesto de desprecio y decían, ¿le pusiste antibiótico? Sí, sí, ponle antibiótico para 10 días y ya después lo veo. Y en ese momento me cayó el 20 y dije yo, a nadie le gusta manejar las fracturas expuestas. Y en ese momento le dije al doctor Rafael Vázquez Caballero, que fue mi compañero de residencia, le dije, Rafael, quiero que me roles todos los pacientes de fracturas expuestas. Y entonces me dijo, ¿estás seguro? Dice, porque te vas a llenar de pacientes. Ya ves lo que le pasó a Fernando, el doctor Fernando Colchero, que en un momento dado todo el mundo decía que no había infecciones y de repente hubo tantas infecciones que creó el servicio de infecciones óseas. Dice, ¿quieres que te pase lo mismo? Dije, sí, no hay problema, o sea, voy a manejar todas las expuestas. Y como lo dijo muy sabiamente, yo a los 2 meses ya estaba saturado de pacientes. Yo estaba en el 5º piso, que era un piso de 52 camas, y yo tenía a mi cargo 26 camas. Que llegó, era dueño de la mitad del piso, y entonces llegó un momento en que yo ya no podía manejar esa cantidad de pacientes. Sobre todo por el número de cirugías que había que realizar. Porque para esto me dijo, o sea, si tú quieres hacer eso, necesito que me hagas un protocolo de manejo. Dice, porque esto lo vamos a manejar, si lo vamos a manejar, lo vamos a manejar bien. El doctor Vázquez Caballero siempre se caracterizó por ser una persona intachable, era una persona muy trabajadora y estricto. Y entonces me dijo, si quieres hacer esto, necesito un protocolo de manejo. Le presenté el protocolo de manejo, me empezaron a rolar a los pacientes y considero yo que fue cuando nació el servicio. No como tal, el servicio no se llamó fracturas expuestas, pero el 5º piso empezó a manejar pacientes con fracturas expuestas. Y ya los residentes sabían, las asistentes de urgencia sabían, y entonces todos los pacientes con fractura expuesta trataban de subirlos al 5º piso. Y fue como empezó a manejarse, y realmente no sé la fecha en que fue nombrado el piso como de fracturas expuestas, pero creo que ha sido mi mayor aportación al hospital. ¿Y has publicado alguna de esas cosas tan importantes que hiciste? Sí, yo cuando empecé a trabajar con fracturas expuestas, empecé a publicar. Tengo un trabajo publicado en la revista mexicana de la sociedad, ahora Colegio, y fue en 1990 que publiqué un artículo que se llamó Resultado del manejo de fracturas expuestas en 252 casos. Ese fue el primer trabajo que publiqué. Y a partir de ahí, pues tengo varios trabajos publicados y generalmente todos sobre el manejo de fracturas expuestas, manejados con clavos centromedular, que en aquella época poníamos clavos Colchero,
posteriormente trabajos de el manejo con fijadores externos como estabilización definitiva, porque dentro del protocolo que hicimos del manejo de fracturas expuestas, pues era hacer una estabilización primaria con fijadores externos, pero teniendo en mente hacer una estabilización definitiva posteriormente con un claustro tubular, placas o lo que sea. Pero era tanto el volumen de trabajo que había pacientes que los dejábamos con los fijadores y los dejábamos tanto tiempo, tantas semanas, que en un momento dado empezaban a tener consolidación y no había ya necesidad en un momento dado de hacer un cambio de estabilización. Y tengo un trabajo también que se llama tratamiento con estabilización con fijadores externos, como estabilización primaria. Y así varios artículos, pero sí hay varios publicados. ¿A qué asociaciones pertenecen? Pues mira, yo pertenezco obviamente a lo que antes era la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología, que es actualmente el Colegio Mexicano de Ortopedia. Pertenezco también, o soy certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia. En alguna época, cuando estuve en la zona del Bajío, en Irapuato, Salamanca, pues a la Asociación de Cirujanos de Salamanca. Después que yo regresé a la Ciudad de México, pues ya estuve en la Sociedad Médica del Hospital Big. Soy miembro fundador de la Sociedad de Metabolismo Óseo y Mineral. Soy también miembro fundador de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo. Y solamente. ¿Y tienes satisfacciones en esto? Pues sí, satisfacciones como todo, porque creo haber realizado y hecho lo que estaba. En primer lugar, hice la especialidad que a mí me gustaba. No me sentí nunca un especialista frustrado, como muchas personas que hacen alguna especialidad por X o Y motivos, pero yo hice lo que quise en ese aspecto. Conocí otro tipo de escuelas, por fortuna, como dije, en Alemania, ¿no? En un hospital que se maneja el politrauma. Vi que al final de cuentas, pues es el mismo manejo, lo único que se diferencia es de que pues tienen más dinero que nosotros, pero en cuanto a la aplicación y todo, me sirvió mucho. Lo que sí no tenemos aquí es investigación. Aquí lo que nos hace falta es investigación. Y allá tenía la ventaja, ellos tienen la ventaja de que están en un hospital universitario, están para la Universidad de Hannover, y donde tenían obviamente el presupuesto para investigación, tienen un campo de investigación increíble, y eso en un momento dado los pone pues, muy en la punta, ¿no? de la investigación. Pero al final de cuentas, pues hacemos también muchas cosas igual que ellos. ¿Y algo que no te gusta y con lo que no estés satisfecho? Hay algunas cosas, por ejemplo, que no me gustaron durante ya la vida profesional. Una cosa que no me gustó fue que nosotros anteriormente teníamos una jornada laboral de 8 horas. Durante esa jornada laboral, generalmente teníamos tiempo de ejercer la enseñanza para los residentes. Hacíamos sesiones académicas, discutíamos los casos clínicos, discutíamos los casos que se iban a operar al día siguiente, pero hubo una época en que no nos podían dar un aumento salarial en el IMSS, y lo que hicieron fue reducir la jornada laboral a 6 horas. Esto obviamente no me gustó porque fue en detrimento, uno, de la atención de los pacientes. En primer lugar, querían que sacáramos el mismo número de cirugías con una jornada laboral de 6-5 a una jornada de 8 horas. Y aparte les quitamos toda esa enseñanza que les dábamos a los residentes, pues se vio muy recortada. Eso no me gustó porque al final de cuentas, pues
pues iba en prejuicio de la enseñanza de los residentes. Ujú. Y yo siempre lo que una vez me preocupó mucho es de que yo decía, tenemos que enseñar bien a los residentes porque si yo tengo algún accidente o yo me pasa alguna cosa, ¿quién me va a operar? Y como premonición maldita, en el 2011 tuve un accidente donde el taxi donde viajaba choca, tuve fractura expuesta de los dos días. Llegué al hospital Magdalena de las Salinas, que me dio trabajo llegar porque la ambulancia no me quería llevar. Hasta que me puse medio enérgico, les grité, le dije, yo hay trabajo, por favor, ahí llévame. Y me llevaron. Y yo llegué en la madrugada del 13 de enero de 2011 y yo ya estaba jubilado. Y obviamente pues me tocó en suerte me operaran dos de mis residentes Pupilas. que yo tuve y fue la doctora Frida Medina, que en ese momento ya era la jefa del servicio, y la doctora Mónica Sánchez, aquí presente, que estaba como médico adscrito, y pues me agarró una de cada pata y una me operó una tibia, la otra me operó la otra, y para las 12 del día yo ya estaba con mi descuidamiento quirúrgico, estaba en estabilización definitiva, me hicieron allí magia para cubrir la parte lesionada de la piel, no tuve necesidad de ningún injerto. Hicieron lo que les enseñé mucho a hacer y afortunadamente aquí estoy. El objetivo se cumplió, llevar las fracturas a la consolidación sin infección. De lo cual pues, estoy muy agradecido a la doctora Medina y a la doctora Sánchez. Gracias. ¿Sigues aquí? Sí, actualmente ya opero poco. Hubo varios factores que me retiraron un poquito de la cirugía. Yo laboro en un hospital que está al sur de la Ciudad de México, es un hospital chiquito que se encuentra en Avenida Ermita y Río Churubusco, el Sanatorio San Agustín, donde hubo problemas con COFEPRIS. Los quirófanos los anularon, no nos dejaron trabajar por algunos problemas técnicos ahí. Y entré yo en un remanso de cirugía donde me sentí muy bien. Posteriormente vino la pandemia, de tal manera de que ya no hago mucha cirugía y me he sentido bien, porque aparte, cuando hago una cirugía ya grande, pues yo me auxilio de compañeros que en un momento dado manejemos lo mismo, porque si es una cirugía prolongada, ya empiezas a ver tus deficiencias. Se me empiezan a tetanizar los dedos, me canso y ya, pues es la ley de la vida. O sea, tienes que reconocer cuando ya no eres el cirujano que eres. Sin embargo, bueno, pues todavía tengo mi consultorio, hoy veo 2, 3 consultas y que me sirven de mucho todavía. Pero sí permanezco activo. Voy a congresos. Yo los últimos años me la pasé en el servicio de Pelvis y Acetabular en el Hospital de Ortopedia y actualmente pues asisto a los congresos que hace la sociedad a la que pertenezco con ellos y pues todavía les ayudo en los congresos como instructor de los talleres y eso me motiva mucho. Sí, siempre es interesante. Sí. ¿Qué planes tienes? Planes a futuro, mira, yo ya estoy por cumplir 70 años. Creo que ya completé una época, una etapa de mi vida. Yo creo que pienso dejar de ejercer a los 70 años. Ya ni consulta, ni nada. Quiero hacer muchas cosas que no he hecho. Como leer, viajar un poquito. Pero eso es ir asistiendo, seguir asistiendo todavía a algún congreso. De los amigos. De los amigos, ver a los amigos. Siempre hubo una máxima en los congresos que decía, la gente que va a los congresos hay 3 tipos de personas. La gente que cree que va a aprender,
la gente que cree que va a enseñar y la gente que va a disfrutar de un congreso, a ver a los amigos. Y realmente, pues sí me gusta ver a muchas personas, a los amigos. Aquí la desventaja es de que entre más edad tienes, los amigos viendo, y eso en un momento dado como que no se siente muy bien porque ya no conoces mucho, hay muchos nuevos. Y pues realmente eso es lo que pienso hacer ya una vez que me retire. ¿Tienes algún comentario para las nuevas generaciones, los nuevos ortopedistas? Pues que se preparen y como lo dije anteriormente, que a todos los maestros se crucen, que se aprendan lo positivo y que aprendan de los errores de ello, lo que no les guste, también para su formación. Siempre es importante una preparación, que se sigan preparando, aprender cosas nuevas. Ahorita actualmente la medicina es tan amplia. Anteriormente, pues nosotros éramos como traumatólogos generales, operábamos todo. Pero actualmente la medicina ha cambiado mucho. Ya está muy focalizado en regiones, está la cirugía robótica, está obviamente la cirugía por navegación. Hay muchas cosas que en un momento dado los residentes tienen que aprender. Y lo importante es que se sigan preparando. Eso es. Muchas gracias. Mi maestro.